El título del mensaje de esta mañana es La gran señal del fin. Por supuesto que hay señales del fin. La Biblia nos habla puntualmente de señales, pero vamos a ver de la gran señal del fin, la que habla más claramente de los tiempos del fin, de los tiempos del retorno del Señor Jesucristo por su iglesia y posteriormente, 7 años después, como lo sabemos, como lo hemos estudiado, el retorno físico de Cristo a la tierra. La primera parte de la segunda venida es la venida hasta las nubes. No pisa la tierra el Señor, sino que hasta las nubes son arrebatados los creyentes transformados y los creyentes que durmieron en Cristo son resucitados primero que estos y son llevados a las nubes y de allí hacia el tercer cielo, para volver 7 años después, recompensados, ya distribuidas las responsabilidades, donde Cristo vendrá a destruir al anticristo propiamente con la espada de su boca, o sea, con la palabra, destruirá al anticristo, al falso profeta, y a Satanás lo encadenará por 1000 años. Vendrá a establecer la paz de manera firme sobre la tierra, y los sobrevivientes, que serán 1/3 de la humanidad, que habrán quedado con vida de la gran tribulación, los muchos convertidos que habrán quedado sobre la tierra, serán entonces aquellos sobre quienes Cristo y su iglesia reinarán por 1000 años. Y allí estarán distribuidas las responsabilidades, recompensas de este tiempo que vivimos en este cuerpo, según las obras que hayamos hecho, sean buenas o sean malas. Por eso es preciso que tengamos bien claro el tiempo del fin y no andemos en vanidad de la mente, sino que tengamos una apreciación correcta del tiempo que vivimos y la conducta correcta que tenemos que tener. Mateo 24, 4 al 14, vamos a leerlo en esta mañana en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos y pidámosle juntos a Dios que nos ayude a entender. Padre, necesitamos tu ayuda, la dirección de tu Espíritu Santo, para hablar, para antes entender lo que leemos, comprender la señal más grande de tu venida, Señor, comprender los tiempos que vivimos, prepararnos a través de la palabra que tu Espíritu Santo nos hable. Señor, líbranos de temores infundados, líbranos de dudas, de incredulidad. Líbranos, Señor, de todo aquel argumento humano que pueda destruir tu verdad en nuestro corazón. Señor, planta tu verdad y desarraiga la mentira. Líbranos de nuestros propios
prejuicios, conceptos. Y bendícenos, Señor, con la paz que sobreviene de tener fe en tu verdad, Señor. Reprendemos también al maligno y cualquiera de sus obras en medio nuestro. Lo echamos juntos a una voz en el nombre de Jesús, fuera. Y gracias te damos, Señor, porque tú nos libras de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Queremos escucharte a ti, Señor, a través de lo escrito, que haga eco en nuestro corazón la voz de tu Espíritu, y no apenas en el tímpano la voz de un hombre. Gracias, Padre, porque en paz nos sentamos para escucharte como lo hacías en la antigüedad, enseñándole a tus discípulos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Tome asiento, hermano. Muy bien. La advertencia de Jesús es clara e individual. No solamente en este lugar, sino en muchas otras citas bíblicas encontramos frases como: mirad por vosotros mismos, que vuestro corazón no se cargue de la glotonería y embriaguez de este siglo y venga de repente sobre vosotros destrucción repentina. Acá en este caso, mirad que nadie os engañe, orad y velad para que no entréis en tentación, orad para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que han de venir. Si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ciertamente velaría y no dejaría minar su casa. Bueno, hay un montón de frases que vienen a nuestra mente, a nuestra memoria, que son frases de advertencia del Señor Jesús para los tiempos de su venida. Habla claramente de que su venida será como ladrón en la noche. O sea, significa la figura del ladrón en la noche será en tiempo que nadie se dé cuenta, de manera que nadie se dé cuenta, vendrá como a arrebatar sin que nadie se dé cuenta. Por eso la figura del ladrón en la noche, porque el ladrón no se lo ve. La idea es que el ladrón no se lo vea, que cuando nadie se dé cuenta, cuando todos están durmiendo, él aparece y se lleva su presa. Bueno, esa figura Jesús la utiliza para ilustrar la manera en que Él vendrá. La gente, la mayoría de las personas estarán todas dormidas espiritualmente, o sea, no estarán advertidas de la venida del Señor. Y el Señor vendrá y hará sonar la trompeta. La trompeta la trompeta a la cual se refiere no es la trompeta que nosotros vemos ahora en las orquestas, esa de bronce, sino es el shofar. Es el cuerno que sonará largo, ¿no es cierto? Aquel toque largo que llama a la reunión del pueblo de Dios, a la presencia del Omnipotente. Bueno, sonará el shofar en aquel día y lo escucharán. Por supuesto, será un shofar celestial, no será un shofar terrenal. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estén con vida, que estén salvos, que sean llenos del Espíritu Santo, que estén con sus lámparas en sus manos, que habla de la retención de la palabra, y el depósito de aceite lleno, que habla también de la llenura del Espíritu Santo, el repuesto, el poder que da la luz. O sea, usted sabe que la palabra es vivificada por el poder del Espíritu. La palabra, si la tiene una persona solamente, o sea, la lámpara de Dios la puede tener cualquiera. Los intelectuales tienen la palabra de Dios. La Biblia la puede leer cualquiera, pero el aceite que enciende la luz no lo puede tener cualquiera, lo tienen solamente los santos, los redimidos de Dios. Por eso habrá 10 vírgenes prudentes que tendrán
En ese tiempo, la lámpara y el aceite. Y habrá 10 vírgenes insensatas que representan la gente que tiene solamente la palabra de Dios de manera intelectual, pero no espiritual. Que por supuesto se quedarán, pero se habrán dado cuenta que se refería la venida del Señor a ese evento donde desaparecerán las personas. Por supuesto, los incrédulos lo atribuirán a platos voladores, a transformaciones, a pasar a otra dimensión y cuanta doctrina diabólica ande por el mundo allí. Los hijos de Dios serán en un abrir y cerrar de ojos transformados y arrebatados y desaparecerán. Jesús no se verá en ese tiempo y los de Cristo desaparecerán, literalmente desaparecerán, serán borrados del mapa, pero del mapa físico, pero no del mapa celestial. Estarán en la presencia de Dios para siempre, guardados ya por la santidad, la justicia y la salvación que viene solo de parte de nuestro Dios. Por eso el Señor dice, mirad que nadie os engañe, porque, y empieza a hablar las señales, vendrán muchos haciéndose pasar por Cristos y van a engañar a muchos. Y esto a lo largo de la historia ha venido pasando. Montones de personas que dijeron ser el Mesías, hasta hombres de los más perversos se atribuyeron y estaban convencidos de ellos de ser el Mesías. El mismo Hitler llegaba a pensar que era el Mesías, y muchos dictadores y hombres de gran poder en la antigüedad, muchos hombres como los Césares, ellos pensaban ser Dios, así como en la antigüedad lo eran los faraones, pensaban que eran Dios. Así en el presente hay gente que está tan trastornada que piensa que es el Mesías. Y usted sabe que Adolfo Hitler fue respaldado en las encuestas, como nosotros vemos las encuestas de hoy, o el apoyo político que se le dio a Adolfo Hitler. Adolfo Hitler no entró en el poder de manera a la fuerza, sino de manera legítima, entre comillas, con el 90% del reconocimiento de la nación. La gente estaba anonadada por la personalidad de ese hombre endemoniado. Algunos hasta llegaron a pensar que era el anticristo, pero era uno de los anticristos. Así hay muchas personas que se creyeron y engañarán a muchos, y ciertamente han engañado a muchos. Usted sabe cuántos alemanes se arrepintieron de haber votado a Adolfo Hitler. Se arrepintieron por el daño que produjo a nivel mundial. Su locura, su doctrina, sus delirios, su violencia, acompañado de un carisma increíble y un magnetismo político tremendo, obviamente una unción infernal de las mayores de todos los tiempos. Y habrá muchos de estos hombres. También guerras y rumores de guerras. Pero es necesario que todo esto acontezca. Les decía, no se confundan. Dice también, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Nosotros, si vemos un poco la historia, vemos en la época medieval muchísimas pestes que mataron millones de personas. La peste negra, la peste bubónica, otras pestes como la viruela, han destruido miles de seres humanos a través de la historia. Estas pestes se han levantado en diferentes épocas. Si nosotros estudiamos, vemos que hay diferentes de estas pestes, así como hambrunas muy grandes. Una de las primeras hambrunas fue ya la predicha por el profeta Agabo. Ustedes recuerdan aquel que le profetizó a Pablo con el cinto que le mostraba cómo habría de ser el hombre al cual pertenecía ese cinto, cómo lo llevarían, hablando de Pablo. Y profetizó un gran hambre, dice, que vino luego en tiempo de otro emperador.
Bueno, esas son las primeras señales, pero decía, y esto será principio de dolores. O sea que los dolores de parto ya empezaron a partir de el momento donde se engendra en el vientre de María el Hijo de Dios, el Cristo, el Dios hecho hombre. A partir de ese momento vemos que la historia da un vuelco tremendo, se divide en dos, en antes de Cristo y después de Cristo. Comienza un tiempo de gestación de la iglesia y la iglesia comienza a desarrollarse hasta que finalmente, llega a lo que es hoy. En todo este proceso vemos que muchas de estas cosas se han ido dando de la misma manera en que los dolores de parto se dan en una mujer. Ustedes saben, y se puede entender mejor la mujer y los que han hablado con alguna mujer que estuvo de parto, que los dolores de parto son, a partir del momento que empieza la primera contracción, las primeras contracciones son intensos, dolorosos, y en la medida que se acerca en la hora del alumbramiento, son más cercanos uno del otro y más intensos progresivamente para convertirse el momento del parto en el momento más doloroso de toda la gestación de un nuevo ser humano. Ese momento es el momento del alumbramiento, el momento feliz también que viene desde después del máximo dolor. De la misma manera Jesús ilustra la aparición de la buena vida, de la justicia sobre la tierra, la paz y la justicia que todo ser humano anhela, es la que Él traerá con su venida, con lo que se convertirá en el día del Señor, ¿no es cierto? Así como es el momento de más dolor, es el momento de más felicidad en una mujer, así para la humanidad la gran tribulación será propiamente el tiempo del dolor de parto propiamente, y luego de la final, la etapa final de la tribulación, viene el Mesías a establecer finalmente la paz, la alegría y el gozo sobre la tierra. Algo así como acontece cuando un niño nace, donde ya la mujer que lo dio a luz descansa de su gran esfuerzo y su gran dolor para alegrarse con aquel o con aquella criatura que el doctor, la partera, como en tiempo antiguo o como en el tiempo presente también, porque las hay, y los doctores ponen en manos de su madre, y se alegra tanto, 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 que se olvida ya de los dolores del alumbramiento. Todo esto es la forma en que Jesucristo ilustra su venida. Entonces dice que esto será principio de dolores, entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos, de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Fíjese que es muy típico de esto de la humanidad, el hecho de la guerra, de los rumores de guerras, de las pestes, los hambres, los terremotos. Pero aquí es donde yo iba. Tanto guerras como pestes, como terremotos, vemos que se aceleran en intensidad y se acorta la distancia entre los eventos. El ejemplo más práctico es el que vemos en los terremotos, que se puede ver a través de la historia. Vemos en la historia terremotos que fueron grandes, pero la cercanía uno del otro que hay en el presente siglo no lo hubo antes. Y de la manera en que las naciones se ensayan para la guerra, no la hubo antes. Si bien haciendo un relevo en toda la historia de la humanidad, en 6.000 años de historia, no hubo sino más que 25 años de paz en esos 6.000 años. Mire si está mal la humanidad. 25 años de paz donde no hubo guerra. Lo demás, siempre hay lío en algún lado. Siempre hay guerra en algún lado y en otro lado. Y a la medida que pasa el tiempo, la guerra, el conflicto, el combate se acelera mayormente. Esto es simplemente por una multiplicación de la maldad.
donde se multiplica el egoísmo, porque ¿de dónde vienen las guerras?, dice la Biblia. ¿No son de las pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, lucháis y no alcanzáis, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, habla claramente de que la naturaleza humana se ve impulsada en los últimos tiempos a odiarse más el uno al otro, a aborrecerse más el uno al otro, a tener celos, contiendas, guerras que llevan obviamente al conflicto, a los golpes y a la muerte. Vemos los femicidios de los últimos tiempos, vemos la deshumanización, cómo madres ahogan a sus niños, cómo mujeres destruyen, matan a sus bebés, ¿no es cierto?, sin misericordia, cosa que no harían ni los gatos ni los perros, siquiera lo hacen los llamados seres humanos, que de humanos no tienen nada, ni diría ni animal, porque solamente los demonios tienen esa clase de maldad, que se le pega a los seres humanos. Y en la medida que pasa el tiempo, vemos el horror de cómo se odian las personas, de cómo asesinan, de cómo se destruyen las personas. La cantidad de suicidios, con qué libertad la gente va llenándose de toda esta lamentable torrente de maldad. Y por esa maldad que está revestida de egoísmo, humanismo secular, está revestida llevada adelante fundamentalmente por el egoísmo. El egoísmo que es destructivo, ¿no es cierto? El querer ser, tener, el querer todo para uno y todos sacándose los ojos unos a otros, robándose unos a otros. ¿Por qué la gente roba? Porque piensa que el dinero es la fuente de la felicidad. Por eso roba y quiere tener más, porque piensa que está ahí. Sin embargo, dice claramente la Biblia, el que ama el dinero no se saciará de él, ¿no? Y es así. Y bueno, la gente piensa lo contrario porque obviamente no aprende las cosas de la Biblia. Pero esta maldad que se multiplica es a su vez la que alcanza a todos los seres humanos. Y esto es lo más interesante, que con el advenimiento de las comunicaciones, usted sabe que las comunicaciones, tanto como la ciencia médica, se disparan a partir de los años 1900 en adelante. Comienzan la ciencia a desarrollarse, ¿no es cierto? Comienza la invención del auto, del avión, comienzan a desarrollarse la medicina, se descubre finalmente en años más recientes el ADN, que destruye literalmente toda la argumentación de los ateos y de los científicos o filósofos que hablan del Big Bang, que hablan de la evolución, ¿no es cierto?, que venimos de los monos. Obviamente todo eso se deshace a partir del descubrimiento del ADN, donde entendemos la información, donde vemos información dentro de la materia viviente. Cosa que no es posible que de la nada salga la información, no es posible que de la materia emerja la información. Usted sabe que el ADN es una cadena de información gigantesca, larguísima, que la información de una de tus células o mis células no cabría en miles de libros, no cabe, literalmente no cabe toda la información, y es imposible que esa información emerja simplemente de los átomos. No puede ser, evidentemente está el sello de Dios allí. La información no procede de la materia, los sentimientos, el amor, el odio no proceden de la materia, no puede proceder de un átomo de hidrógeno el amor, no puede proceder el sentido de la conciencia de un átomo de otro elemento, de la ¿cómo se llama? No me sale ahora. De la cartilla de que usan los que están en química. De la tabla periódica de los elementos. Ahí de todo, ahí no me salía. De la tabla periódica. No puede haber ahí.
Evidentemente la información está puesta allí por Dios. Y eso es evidente. Y bueno, vemos que la ciencia se aumenta tal como se decía, que en los tiempos de la manifestación del anticristo, la ciencia se aumentará, que es una de las señales grandes e importantes que nos hablan del cercano retorno de Cristo. El establecimiento de de Israel como nación nuevamente, que vuelve a ser reunida a partir del año 1948, donde se reúne Israel, donde se funda Israel, no funda, sino donde se vuelve a establecer la nación de Israel en el lugar donde la vemos hoy. Más, menos, porque estar en conflicto, ¿no es cierto?, con las naciones vecinas, vemos que es una de las señales también que hablan del reverdecimiento de la higuera que tipificaba a Israel. Bueno, todas estas señales son las que hablan de la venida de Jesucristo. Usted sabe que la venida de Jesucristo la precede el arrebatamiento de la iglesia. ¿Eso lo tienen claro todos? Amén. Ahora el tema está en que el arrebatamiento de la iglesia no es algo que está a disposición de todo el mundo, sino que es algo secreto en términos de la iglesia y de Cristo. No es un evento público que se anuncia, digamos, porque nadie en realidad lo cree. Ni aún muchos cristianos creen el retorno de Cristo o el inminente retorno de Jesucristo a buscar a su iglesia. Hablan de una distancia, algunos hablan otras sonceras mucho más increíbles y engañan a muchos, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios tenemos la promesa de Cristo que las ovejas de Cristo oyen su voz y le siguen y no oyen la voz de los extraños. Entonces, entendiendo esto, de que el amor de muchos se enfriará a causa de haberse multiplicado la maldad, y es fácil entenderlo a partir del momento en que las comunicaciones unen todos los pueblos. Usted sabe que ahora la televisión llega a cada pueblito, el más chiquito de todos. La internet también, como el teléfono lo fue, como el telégrafo inicialmente lo fue, uno de los primeros medios de comunicación. El telégrafo fue el primero. Luego la telegrafía se comenzó a partir del desarrollo de las ondas electromagnéticas. Ustedes vieron la historia del Titanic, ¿recuerda? Bueno, se usaba el telégrafo a través de la radio. Luego el teléfono por Graham Bell, ¿no es cierto? Y después, ya en este presente, en el siglo pasado, el desarrollo de la telefonía celular, ¿no es cierto? Todo eso habla del contacto de una persona con otra. Y cuando una persona está en contacto con otra, se le pegan las cosas buenas y se le pegan las cosas malas. Pero las comunicaciones lo que logran es descomponer más rápido, y es un hecho, la vida y la moral de los hombres. Usted sabe, y los más grandes lo saben, que en los pueblos, antes, donde usted iba, tranquilamente usted podía dejar su bicicleta, dejar su casa abierta y dejarla un mes abierta que nadie le iba a tocar absolutamente nada. Ahora, en los mismos pueblos donde nunca había nada, donde nunca pasaba nada, resulta que encontramos robos, muerte, homicidios y toda clase de cosas mezcladas con el ocultismo que quizá ya era nativo, ¿no es cierto? Y todo que se va mezclando y entrelazando más y más y más, y realmente se hace una bola imparable como la bola de nieve de maldad. Bueno, eso es evidente para todos. Usted sabe que todo el mundo se queja, decía, antes acá, donde vamos, antes acá dejabas esto, pero ahora no se puede vivir. Antes acá dejabas esto y otro fuera, ahora ya no lo podés dejar. Antes vivíamos así, ahora ya no podemos ni abrir la puerta. Y vemos eso que pasa en este país, en otro país, y en otro país, y en otro país. Comienza a multiplicarse la maldad, comienza a multiplicarse la inmoralidad, la amoralidad. Vemos que en todo el mundo comienzan a contagiarse el tema de la inmoralidad sexual, el tema de la amoralidad, donde ya no existe moral. Cada uno hace lo que bien le parece, realmente son como el gadareno, porque andan así, desnudos, corruptos, a los gritos, relocos, reendemoniados y haciendo procesiones por las calles. Y salen todos por televisión y todos los miran, y por la internet. La internet es, digamos, una de las maneras de contaminar y pudrir más las mentes. Ahora están tratando de prohibir la pornografía en internet en
Estados Unidos, dice. ¿Para qué? Ya no tiene sentido prohibirla porque ya están todos podridos por dentro. Ya cuando se te mete la pornografía y no tenés el poder del Espíritu Santo, estás frito, estás eliminado porque estás contaminado. Es como la radioactividad. Solamente aquellos que se arrepienten delante de Dios y piden misericordia a Dios pueden escapar del vicio y de la adicción a la pornografía. La persona que cae en la pornografía entra luego en la perversión moral y sexual. Por eso vemos hombres que teóricamente eran de Dios, que son pedófilos. Hombres que violan niños, que violan niñas. Y no lo hacen con uno, sino con 20 y con 30. Porque están podridos por dentro, moralmente podridos. Ya no sirven. Los pueden meter en la cárcel, los puedes castigar, lo que sea, pero están moralmente contaminados. Ya no tiene sentido prohibir la internet. No tiene sentido. La inmoralidad en la internet ya están contaminados. Toda esa generación está destruida porque el hombre, una vez que se hace adicto, no hay nada que lo pueda librar de eso porque es un vicio y una adicción secreta, porque está acá en la mente. Se potencia la lujuria y ahí queda enganchado el ser humano en ese pecado maldito, ¿no es cierto? Que destruye luego familias, matrimonios, que trae vergüenza, horror, un asco, todo totalmente una cosa, una miseria moral espantosa. Así vive la humanidad y lamentablemente esa maldad, en todos sus términos, tanto inmoral como económica, como social, eso trata continuamente de permear la iglesia, de entrar en las filas de la iglesia. Por eso vemos ahora en las iglesias pastores corruptos, pastores que dejan a sus esposas y a sus hijos y se van a vivir con la secretaria y dicen ahora la secretaria es la pastora. Y así hablan, ¿no es cierto? Y viven en cualquier cosa. Hombres, vemos en las iglesias de Cristo, gente que están ministrando, que viven en concubinato, viven en pareja, viven en pecado. Y así viven y ministran jóvenes. Y viven ellos felices y les dicen, ¡ay, qué siervos de Dios! Dicen. Y les enseñan sobre la familia. ¿Qué familia? Si no pueden ni siquiera ellos vivir. Vemos la corrupción, vemos denuncias, aún que no son obviamente ni ministros ni pastores, son falsos. Porque los hombres de Dios no cometen esas aberraciones. Esas perversiones sexuales no son de un hombre de Dios, son de lobos vestidos de ovejas. Hombres que manosean a las mujeres, en cualquier término. Hombres que se aprovechan de su posición. Y bueno, pero eso es simplemente porque tienen capacidad de elocuencia y la gente escucha a cualquiera que predica bien y dice, un siervo de Dios, pero nunca vio su vida privada, nunca conoce su vida privada. Por eso usted debe mantenerse cerca de sus pastores y cuidar a sus pastores y estar con ellos. Y los pastores con usted, porque así es como vive la congregación. Se autodefiende, se protegen, oran unos por otros, se defienden unos a otros, se exhortan unos a otros, se animan unos a otros y se mantiene la salud espiritual dentro de la congregación. La gente no valora muchas veces la congregación, la palabra, el cuidado, el sacrificio de los hombres de Dios. Tienen a la congregación como un club donde vienen. ¿No es cierto? Vienen y disfrutan de un tiempo de música porque piensan que la congregación es eso, es disfrutar de la música, ver un espectáculo artístico que tiene el nombre de Cristo, que tiene el nombre de alabanza, que tiene mucha música, que muchas luces, que muchas cosas lindas, que mucho espectáculo, que por ahí no están mal, pero las personas comienzan a acostumbrarse a eso, comienzan a vivir el cristianismo como una serie de espectáculos semanal. Como antes hacían, ¿recuerdan ustedes? Los que iban al cine cuando todavía no estaba la televisión. Estos son los más grandes. Esto me lo contaba mi abuela, por supuesto, yo no. Que no se perdían la serie semanal que daban en el cine. A ver, los más grandes, ¿se acuerdan de esto? ¿Qué había, hermano? ¿Qué había? Se proyectaban series y las series estaban como antes eran las series en la televisión, se proyectaban en el cine. Entonces la gente iba toda la semana al cine.
porque era el lugar para donde se veían las series. Ahora las personas vienen en la semana y bueno, ven un espectáculo y dicen, qué lindo estuvo el culto, mira qué fiesta, y traen un artista, y traen otro, y vienen así, y viven su cristianismo así, pero ellos no entienden, no le importa la moral, si el que viene canta, si es un inmoral, si vive en cualquiera, si hizo lo que quiso y anda así, y es un artista y se pone a enseñar la palabra cuando no fue ungido para enseñar la palabra, sino para cantar. Y viene y todo el mundo le cree, y claro, porque vendió 1 millón de discos, porque tiene la autoridad, porque tiene 1 millón de discos. ¿Dónde dice la Biblia que un hombre tiene autoridad para enseñar la palabra de Dios a las multitudes porque vendió 1 millón de discos? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Y bueno, tantas cosas, hermano, que vemos que hablan de la corrupción de los últimos tiempos que permea la iglesia. Sin dejar de lado, por supuesto, la teología de la prosperidad y todos los que viven enganchados en la teología de la prosperidad y de alcanzar lo que querés y tener todo lo que querés en este mundo, en esta tierra y llegar y tener a Jesucristo como el pasaje para la vida abundante, pero en la tierra. Con todos los placeres, con todas las cosas que querés, con todos los milagros que querés, todas las cosas que querés, en Cristo las podés alcanzar, solamente que le aceptes en tu corazón. Por eso, en Lucas 18:8, en la parte B, dice claramente Jesús, dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿A qué se refiere con la fe en la tierra? ¿A qué fe se refiere? ¿Será que nadie va a creer en Dios? ¿Usted sabe que el ateísmo no tiene lugar en este tiempo? El ateísmo no tiene sustento, porque los que se proclaman ateos no porque tengan la prueba de que Dios no existe, sino porque les da bronca que Dios sea quien es. Les da bronca el carácter de Dios. Les da bronca la verdad de Dios y tratan de desahogar su amargura diciendo que Dios no existe y se pelean y se enojan. La primera prueba de que no son ateos verdaderos, sino que son ateos frustrados, es que se enojan. Se enojan por alguien que no existe, según ellos. Mire qué tonto, ¿no? Si no existe, ¿para qué te enojas? Y así viven amargados, pero no tiene lugar, porque desde el descubrimiento del ADN no tiene sustento alguno el ateísmo. No tiene sentido el ateísmo. Porque el ADN muestra a las claras la existencia de Dios. Por eso, no es una cuestión de ausencia de fe, sino la presencia de una fe tergiversada. Esa es la fe que hay en este mundo y que no es la fe que Cristo viene a buscar en los corazones de los creyentes. Jesús deja esta pregunta. Entonces, cuando las personas se mueven de la verdadera fe, se define una palabra en la Biblia y la palabra es apostasía. Esa es la palabra que la Biblia utiliza para hablar del fracaso de la genuina fe. La palabra apostasía. La palabra apostasía en el diccionario bíblico tiene como significado un caer atrás, un retirarse o abandono. Caer atrás, o sea, tirarse para atrás. Un retirarse, un abandono. Estos son los significados de la palabra apostasía. La Biblia dice, contiene muchas advertencias contra la apostasía. Segunda de Tesalonicenses 2:3, en Judas, al igual que los ejemplos de la apostasía de Israel en Josué 22:22. Esto es uno de los ejemplos. Recuerdan que dice la Biblia en el tiempo de Josué que las personas que entraron en la tierra prometida, luego de los que entraron, se levantó una generación, dice, que no conocía a Jehová. Y ese es uno de los problemas, hermano, de este tiempo. La juventud, la juventud que se levanta en este tiempo, lo vemos en el Facebook,
vemos de los llamados jóvenes cristianos, vemos a veces conductas indecibles. ¿Cómo es posible que esto es la antítesis de lo que la Biblia habla de un joven cristiano? ¿Cómo es que viven en ese tipo de mundanalidad, en ese tipo de paganismo, en ese tipo de atracción, atraído por las figuras, seculares? Hombres inmorales, hombres drogadictos o mujeres totalmente endemoniadas directamente, que son las figuras que idolatran los jóvenes cristianos. Como lo fue en un tiempo Madonna, ahora hay otras mujeres y ellos felices allí. Felices, como la tal Britney Spears, pobre chica, ya no es una chica, es una mujer grande, descompuesta totalmente por la drogadicción. Y así muchas otras, totalmente satánicas. Y allí van los jóvenes cristianos y dicen, ¡ay, qué lindo! Y tienen esos ídolos. No conocen a Dios. Porque si conocieran a Dios no tendrían esos ídolos paganos, esos ídolos seculares. Y muchos jóvenes viven en una total, ajenos a la vida cristiana, pero ajenos. Por eso también, salvo algunos casos excepcionales donde hay compromisos, vemos también la juventud no está los domingos a la mañana en la iglesia, está durmiendo, nada más que durmiendo, no les interesa. Porque muchos no conocen a Dios, lamentablemente no conocen a Dios. Porque si conocieran a Dios y conocieran la palabra, le buscarían, pero todavía no le conocen. Pastor, ¿pero le van a conocer? Sí, le van a conocer. Si es uno de sus hijos, no se preocupe, Dios va a tratar con ellos. Pero, ¿y si no es? Y no sé, no lo sé, Dios lo sabe. Lo que sí sé es que es mucha gente que no le preocupa tampoco sus hijos. Está totalmente indiferente, sus hijos viven en cualquier cosa y se dicen cristianos. Eso es lo peor, porque si dijeran, bueno, yo estoy apartado totalmente, sería mejor. Para ellos es mejor, porque saben que están totalmente perdidos. Pero lo peor que les puede pasar es que los padres digan, bien hijo, no te hagas problema. O como algunos, no, yo quiero que conozca, es varón, y que se haga con las mujeres. Ya tiene edad para hacerse con las mujeres, que tenga relación con alguno. Yo le preguntaría, ¿y si vos tuvieras una hija, quisiese que uno de estos machitos ande con tu hija? Ay, ¿por qué querés usar las hijas de otro? ¿Se da cuenta? Y cristianos son. Padres cristianos, supuestamente cristianos, no conocen a Dios, hermano. Se levanta una generación que no conoce a Dios, que los han llenado de sueños paganos y pasiones paganas. Así como en el tiempo de Josué, es una generación que no conoció lo que es batallar, no conoció como muchos de ustedes que vienen de años de cristianismo, que conocen campañas, que conocen ayunos, que conocen desvelos, que conocen, que han visto demonios endemoniados, que han batallado, que han peleado, que han visto milagros, como los de Israel, han visto la mano de Dios. Muchos de ellos cayeron por no creerle a Dios todavía después de haber visto todo eso, pero muchos otros como Josué y Caleb alcanzaron, como usted que alcanzó el día de hoy después de tantos años de cristianismo, está todavía firme acá porque ha creído a Dios, porque ha amado a Dios, porque se ha sostenido firme y ha conquistado las promesas de Dios. Pero muchos otros, y muchos de los que hoy están, sus hijos no conocen a Dios, hermano. Segunda de Crónicas 29:19, que habla de la apostasía. ¿De quién? A ver si se acuerda, ¿qué rey estuvo por ahí que apostató gravemente? Saúl, ¿recuerda Saúl cómo apostató gravemente? Jeremías 2:19 habla de la apostasía de Israel. Saúl, en 1 Samuel también 15:11. Himeneo y Alejandro, ¿recuerda 1 Timoteo 19:20? Himeneo y Alejandro eran los que dejaron a Pablo y comenzaron a hablar sandeces. Demas, que se fue al mundo, ¿recuerda? 2 Timoteo 4:10. El escritor de la carta de los Hebreos declara que la apostasía es irrevocable en Hebreos 6:4. Recuerda que es imposible que los que gustaron del Dios celestial, participaron del Espíritu Santo, de la buena palabra de Dios, y recayeron, sea otra vez renovados para arrepentimiento, exponiendo a vituperio al Hijo de Dios. Bueno, todo eso no. Y Pablo la aplica escatológicamente a la venida de una era de gran rebelión en contra de Dios. 2 Tesalonicenses 2:3. Eso es lo que vamos a leer en un ratito. La escatología es la parte de la teología que estudia la venida de Cristo y los tiempos de la venida de Cristo, los tiempos futuros. Bueno, esa apostasía, que la hemos definido ya en el griego, en el diccionario Strong, donde están las palabras griegas, se define apostasía como apartamiento
revuelta o apostasía se usa en el Nuevo Testamento en la apostasía religiosa. En Hechos 21 se traduce apostatar. En 2 Tesalonicenses 2:3 la apostasía significa el abandono y rechazo de la fe. En los papiros se usa políticamente de los rebeldes, o sea, en los papiros antiguos, los documentos antiguos, se utilizaba esta palabra para definir a los políticamente rebeldes, o sea, los que salían de la ideología de un partido X, ¿no es cierto? Se hablaba de apóstatas. Bueno, nosotros vemos algo tan común en este siglo, en este tiempo, pero tan común, que habla de una apostasía generalizada, de tanta gente que abandona, tanta gente que empieza. Es lo que acontece, se juntan todos los que están representados por la parábola del sembrador. Recuerda, los que fueron sembrados junto al camino, los que fueron sembrados entre espinos, los que fueron sembrados entre pedregales. Todos ellos recibieron la palabra, pero fueron abandonando por turno, fueron retrocediendo, fueron cayendo, no dieron nunca fruto, ninguno de ellos, ni el del camino, ni la de pedregales, ni junto al, ni entre espinos. Ninguna de ellas, de esas personas representadas en ese tipo de semillas, dieron fruto para Dios, nunca dieron fruto para Dios. Aceptaron la palabra, la recibieron con la alegría, perseveraron por un tiempo, pero nunca dieron fruto para Dios. O sea, apostataron, dejaron, abandonaron. Pero la Biblia dice que por causa de haberse multiplicado la maldad, o sea, tanto engaño religioso, usted sabe que el engaño religioso en este tiempo es más que nunca. El engaño religioso que hay en este tiempo es un sincretismo de religión, es una locura. Inclusive dentro del propio pueblo de Dios que lleva la Biblia como bandera de verdad, hay una especie de raras doctrinas nuevas que van una a otra migrándose y contagiándose unos a otros. Tal es la doctrina de la prosperidad y tales otras doctrinas también, ¿no es cierto?, que hablan de cosas rarísimas y que engañan a mucha gente y que discuten la Trinidad, y el otro que habla de Jesús solo, y el otro que hablan cosas que la gente se confunden y entran a meter el sábado y entran a meter acá y a meter allá y entran a discutir y entran a perder a las personas y las arrastran terriblemente fuera de la iglesia, más allá de las personas que abren sus propios quinches, su propio rancho y dicen: vení que yo soy pastor ahora, vení congregate conmigo, vení ayúdame que yo necesito ayuda, yo necesito música. Entonces, bueno, la hermana sabe tocar el piano, bueno, vení vos, vos sabés tocar la viola, bueno, vení vos, vos sabés predicar, bueno, vení vos sos diácono. Y así comienzan a juntar gente y los ungen así, se ungen entre ellos y andan todos lindos. Ah, sí, mi viejo es pastor, ahora mi vieja es pastor, mi vieja es la pastora, todos, y andan recontentos, todos estamos sirviendo a Dios, estamos haciendo una obra tremenda. Y hablan así contentos, y mira, ahora fulano es pastor, vamos a la iglesia, vamos a apoyar a fulano, que es siervo a Dios, ¿eh? Y así anda la gente totalmente tolonga. Por todos lados, una migración de almas de un lado al otro, uno que se enoja, el otro que se raya, el otro que se afecta, el otro que se duele, el otro que se lastima, el otro que se ofende de nada. No soportan nada, no soportan ni... Bueno, ¿para qué hablar? Vamos a pensar lo que dice la Escritura. 2 Tesalonicenses 2, 1 al 15. Mire, vamos a leer esto. Vamos a ver la gran señal de la venida de Cristo. Bien, pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el Señor del día está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Esto obviamente hace alusión al anticristo, sin lugar a dudas. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Usted sabe que el misterio de Cristo fue revelado a través de la iglesia a los principados y potestades. Pero el misterio de la iniquidad, que es la antítesis del misterio de Cristo,
Usted sabe que está el misterio de Cristo y el misterio de la iniquidad. Ese misterio de la iniquidad ya está en acción. O sea, el tema del anticristianismo ya está en acción a partir del momento de que Cristo mismo viene a la tierra. Empieza el misterio y el misterio todavía no se devela hasta que se conozca la personalidad del anticristo, del falso profeta y de la bestia. Por supuesto que serán personajes relevantes más que ninguno en la gran tribulación, en la tierra. Pero antes de que se manifieste, el poder que lo detiene no permite que se manifieste. Y obviamente al no manifestarse no se puede saber quién es, porque si alguien dice, ¿y quién dice? A ver, pastor, entonces ¿quién es el anticristo? Y si hay un poder que lo detiene que se manifieste, ¿cómo voy a saber? ¿Se da cuenta? Si la Biblia no lo dice, ¿cómo lo va a saber? Pero no se puede saber, y no, porque tiene que quitarse primero el que lo detiene. Es el poder que detiene la aparición del anticristo. Pero antes, dice la Biblia que ha de manifestarse la, ¿qué cosa? La apostasía. Dice, hasta que él a su vez se ha quitado del medio, entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. O sea, el engaño de Satanás engaña a los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, gente que se les predicará el Evangelio. Usted sabe que el Evangelio se predicará como nunca antes en la gran tribulación. ¿Por qué? Y porque es obvio, una vez que sea arrebatada la iglesia van a decir, era verdad, che, lo de la iglesia, era verdad lo que predicaban, era verdad esto que decía fulanita, me tenía cansado con la venida de Cristo y yo nunca le di bolilla. Ahí se van a convencer en serio, tenía razón la hermana, tenía razón la hermana, tenía razón la hermana, y los que conocen a la hermana, todos van a saber que era verdad, pues ya no van a estar más. ¿Dónde está la hermana? Y no, usted se la llevó Cristo. Entonces era verdad, a predicar el Evangelio. Y bueno, habrá predicación del Evangelio como ningún, pero aún así con todo, muchos no se arrepentirán. Son los que serán engañados y los que llevarán la marca de la bestia. Los que en ese tiempo llevarán la marca de la bestia. Se negaron a creer en el amor de la verdad, entonces se complacieron en la injusticia, se complacieron en sus pecados y Dios los entregará a una fe corrupta y adorarán al anticristo, adorarán a la bestia, ¿no es cierto? Y la honrarán como Dios, por supuesto, que finalmente Dios destruirá. Bueno, sigue la Biblia. En el verso 13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea, no es que me escogió a mí porque bueno, a ver, vení vos, Carlos, a mí me gusta la hermana, dijo Dios, me gusta fulano. Bueno, vengan ustedes, yo lo escojo para la salvación, el otro los cree para ir al infierno. Porque algunos piensan así, que la palabra escoger significa, bueno, escojo a fulano, esto me gusta, me lo llevo al cielo y esto los creo para mandarlos al infierno. Así, gloria a Dios. Y no es así. Dios dice claramente que no quiere que nadie se pierda. ¿Pero qué? Que todos procedan al arrepentimiento. O sea, las personas que proceden al arrepentimiento, o sea, ¿qué es arrepentimiento? Cambio de vida, cambio de la manera de pensar. Uno cambia la manera de pensar, cambia la manera de vivir. Cuando uno no cambia la manera de pensar, simplemente su manera de vivir no cambia. Puede vivir en otro ámbito, pero su manera de vivir siempre es la misma. Mentiroso va a ser en el trabajo, mentiroso en la iglesia. Estafador afuera, estafador adentro. Corrupto afuera, corrupto adentro. Idólatra afuera, idólatra adentro. Perverso afuera, perverso adentro. Por ahí puede estar cubierto, pero va a ser siempre perverso porque su mente no cambia. ¿Se da cuenta? Pero Dios ha escogido para la salvación desde el principio a aquellos que mediante la santificación por el Espíritu y la verdad se sujetan a Dios con amor. Amén. Bien, bueno, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Bien, esa es la exhortación, ¿no? Bueno, ¿qué le parece? Usted no ve evidente, por supuesto los más nuevos en el Evangelio no lo van a ver, pero los que ya tienen muchos años en el Evangelio y han estudiado la historia de la iglesia, ven una clara manifestación de la predicación del Evangelio a muchas personas, pero también ven una gran apostasía
en la gente. Ven gran cantidad de gente que se ha vuelto atrás, gran cantidad de gente que cumple con los requisitos de la parábola del sembrador. Gran cantidad de gente, porque ya el evangelio se predica por la internet, por televisión, por radio, y uno y otro hasta el hartazgo. Tenés radio, tenés televisión, tenés internet, tenés gente que te molesta por mensaje de texto con palabra de Dios, tenés de todo. ¿O no? Sí. Tenés de todo, hermano. Fíjese usted, eso habla, llega un momento que la gente se satura, entonces no quiere oír más y cierra sus oídos y busca otros rumbos, entonces se aleja de la fe. Luego dice, bueno, yo creo en Jesús, más vale, yo no va a decir yo creo en Satanás, yo soy siervo de Satanás ahora, yo soy hijo del diablo. No va a decir eso, nadie va a decir eso, nadie quiere decir eso a menos que sea un loco de la guerra, ¿no es cierto? En el sentido de ya alguien que le agarró esas locuras de adorar a Satanás, como todos los rockeros pesados, vio que están con los cuernos y que todos sus escenarios son con cuernos y con ojos rojos y con serpiente. O sea, como por ejemplo los Rolling Stones, ¿saben que tenían ellos una serpiente ahí con los ojos rojos, que habla a las claras de sus pactos satánicos, ¿no es cierto? Y todos los rockeros hablan de Satanás. Y por supuesto, ¿qué es lo que odian más? ¿Qué es el libro que más destruyen los satanistas? ¿Y por qué no destruyen el Corán? ¿Por qué no destruyen otro libro sagrado? ¿Por qué no destruyen el libro de los maometanos? El libro, sí, el del Islam es el Corán. ¿Por qué no destruyen el Corán? ¿Por qué no destruyen un libro de los espiritistas? ¿Por qué no destruyen el libro de los ortodoxos? ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué será? ¿Ah? ¿Por qué no agarran otro libro para odiarlo? Y porque el Satanás odia a Dios. La mentira no odia si es de él. ¿Para qué me voy a meter con la mentira si es mía? Pero odia el libro de los libros, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la señal entonces más relevante de la venida? La apostasía, sin lugar a dudas. Porque el otro era dolores de parto, pero el otro es un retroceso generalizado, una gran apostasía, previa al avivamiento más grande de todos los tiempos de la historia de la iglesia. ¿Cuál es el tiempo del avivamiento más grande de todos los tiempos de la iglesia? La gran tribulación. Porque en la gran tribulación, la cantidad de gente que se convertirá de verdad y de corazón se van a convertir, ¿no? Porque te convertí y a la guillotina, te convertí y a la guillotina si te agarras. No es que te va a decir, bueno, venga, fulanita, ¿usted la hermana fulanita va a la iglesia? Ah, venga que la vamos a demorar un poquito en la comisaría. No, a los palazos para adentro y corta cabeza. Así va a ser en ese tiempo. Y va a haber miles de convertidos. Porque dirán, verdaderamente Cristo era la verdad, Cristo era el camino, Cristo era la palabra, el evangelio y la venida de Cristo era cierta como el alba. Cierta como el alba. Y no oímos, no cesamos de resistir al Espíritu Santo, no cesamos de resistir la voz de los ministros que hablaban de la venida de Cristo, no cesamos de vivir en nuestros pecados, de vivir en nuestros resentimientos, de vivir en nuestra propia vida, de vivir en nuestro paganismo, de vivir en nuestro evangelicalismo moderno, cargado de cosas personales y nunca un verdadero espíritu de servicio, de amor hacia los demás, hacia las personas. Definitivamente no, sino una religión más como tantas otras. Pero yo tengo buenas noticias que vengo añadiendo a todas estas que estamos leyendo. Al descubrir primero el engaño de Satanás, ver en contraste al pueblo de Dios. ¿Usted lo conoce? Mire, en Daniel 11:32, donde se habla también del anticristo. Que bueno, por un lado, las profecías de Daniel fueron describiendo los acontecimientos que habrían de venir inmediatamente sobre la nación de Israel, ¿no? Y lo que habrían de padecer, en ese periodo de silencio bíblico, esos 400 años. Daniel ya había profetizado lo que habría de acontecer allí. Pero veo allí lo mismo que acontece, la misma forma que engaña a Satanás, siempre. Dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. O sea, vea, ¿a quién seduce Satanás? A los violadores del pacto. O sea, está engañando a quienes violaron su pacto con Dios.
a quienes resistieron al Espíritu Santo, a los que quebrantaron su pacto con Dios. A esos Satanás los seduce. Pero más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, dice la Biblia. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Siempre habrá un pueblo fiel, un remanente fiel. Gente que esté esperando como las 10 vírgenes. Gente que esté con el Espíritu, como dice en el Apocalipsis. El Espíritu y la esposa dicen, ven, sí, ven, Señor Jesús. Siempre que está esperando que el Señor venga por su iglesia. Como decía en la antigüedad, ¿no es cierto? El pueblo de Dios se saludaban con la frase Maranata, que significa Cristo viene o ven Señor Jesús. Esa frase Maranata, Cristo viene o viene Cristo, era el saludo de aquellos tiempos. Y siempre esperando la venida de Cristo, siempre anhelando. Y moría gente en el Coliseo Romano y la persecución, incendiaban a los creyentes. Esos sí que eran creyentes, hermano. No como nosotros somos, pero si bien es difícil vivir en estos tiempos, hay otra clase de persecución. Porque la locura en que vivimos en este tiempo, las presiones económicas, sociales que hay en este tiempo y el engaño religioso hace difícil vivir. La maldad hace difícil vivir. Y lo más terrible es la maldad infiltrada en los corazones, que se infiltra a través de las personas en las iglesias. Gente que tiene apariencia de piedad, pero en realidad son gente que no nació de nuevo, gente mala, gente que es enviada por Satanás para destruir la comunión de los hermanos, que siembra discordias, que siembra mentiras, que siembra las dudas, las sospechas, para dividir a los hermanos, para separarlos, que dice una cosa y dice otra para que yo me peleé, por ejemplo, con el hermano José y viene y le habla a José de mí y a mí me habla de José para que yo me perturbe y dude de José y yo pierda tiempo tratando de dilucidar. Entonces Satanás viene así. Pero bienaventurados los que aman la palabra, dicen, no, yo tengo que amar a José. Yo no puedo creer porque José es un hombre de Dios. José nació de nuevo. Él vive para Dios. Él va a servir a Dios. No puede ser, no puedo creer. Y Padre, revélame hasta que vengo y hablo con José. Y amén, amén. Mi hermano, perdóname hermano, porque pensé mal, el diablo me tentó, pero aquí estamos, vamos a vencer, vamos a avanzar. El pueblo de Dios se esfuerza y actúa, hermanos, un pueblo que trabaja, que lucha por mantener la unidad, que mantener la santidad, mantener la justicia, que está esperando a Cristo, hermano. Es un pueblo que sabe que la apostasía viene, que son tiempos peligrosos, sabe claramente lo que dice 1 Timoteo 4:1, hermanos, lo tiene pero bien claro. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y mire cómo, porque aquí es lo más terrible, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Así es la apostasía también. Oiga, no quiere decir no voy más a la iglesia. Quiero decirle que la apostasía más grande es, me voy a la iglesia donde a mí me gusta, donde se satisface mis deseos, donde yo me siento cómodo, donde nadie me habla del pecado, donde yo tengo música, donde te hacen sentir bien, porque yo vengo herido del mundo. Yo vengo, el mundo muy afectado y necesito un lugar de paz, no un lugar donde yo pueda, donde sienta que me hablan del pecado, donde me están hiriendo con la verdad. Yo no necesito esos lugares, dice la gente, ¿no? Los apóstatas. Yo necesito un lugar donde te levanten el ánimo, donde te digan palabras positivas, no donde te hablen del infierno, donde te hablen del pecado, del castigo de Dios, donde te hablen de la disciplina de Dios. Yo no quiero eso, yo no necesito eso. Yo necesito fresco, algo fresco. Y asocian lo fresco con una palabra ligera, una palabra liviana, una palabra que hace cosquilla a los oídos, que te hace bien, que te hace sentir bien, que sos grande, que sos importante, que vas a alcanzar grandes cosas, que Dios va delante tuyo. Y pueden ser ciertas en gran medida, pero es solo eso, ¿no? Donde vos no tenés que renunciar a nada, donde vos no tenés que hacer ningún sacrificio, donde vos lo único que tenés que poner es unos mangos y Dios viene con el milagro para vos. Donde vos no tenés que educar a tus hijos, vos ponés unos mangos en la ofrenda y Dios va a educar a tus hijos por vos. Dios va a hacer que tus hijos salgan de la mala educación. No necesitas a tus hijos sacarlos del televisor porque Dios pondrá una pantalla invisible entre el televisor y los ojos de tus hijos. Dios pondrá un espíritu enamorador. Si tu esposo no te quiere, vamos a orar y vas a ver que tu esposo te va a empezar a querer. Aunque vos seas una loca rayada, una cabra, una cebra llena de rayas, no importa. Tu esposo te va a amar, te va a querer, te va a decir que vos sos la mujer más tranquilita y más hermosa del mundo, pero solamente que pongas una buena ofrenda. Y así
Hermanos, amados y queridos, así mucha gente apostatará de la fe. Irá tras eso porque estará cansada de que le hablen la verdad. No querrá que le hablen la verdad, quiere que le hablen lisonjas. Lisonjas. Y estará lleno de esa gente que le hablen lo que quiere escuchar. Y buscarán consejería aquí, consejería allá, hasta que encuentren a alguien que le diga: nene, vos fumá. Quédate tranquilo, vamos a orar y Dios te va a emparejar todo. Vos quedate en casa, lo único que tenés que hacer, por supuesto, dar tu diezmo y tu ofrenda. De eso no te olvides. Después vos preocupate, vamos a orar y Dios va a emparejar todo. Y así, ¿no? Y agarran viaje. ¡Oh! Me lo dijo el pastor. Vos sabés que tiene 3.000 personas, pero me atendió a mí. Eso es de Dios, hermano. Tremendo. Eso me dio una fe tremenda. Y ahí van. Y seguirán apóstatas de eso, hermano. Gente que no conoce la verdad, que no conoce la justicia, que no conoce el amor. La señal más grande es la multiplicación de la apostasía, hermano. Gente que se corre de la fe y va en pos de doctrinas, de demonios, espíritus engañadores. Pero no usted. Porque nosotros no somos como los que duermen, sino que velamos y somos sobrios. Somos de aquellos que esperamos con paciencia la venida del Señor. Así como el labrador espera los preciosos frutos, así esperamos con paciencia la venida del Señor. Exhortándonos unos a otros, ¿a qué? Dice Pablo. A congregarse, en tanto que vemos que aquel día se acerca, el día de la venida. Vamos, hermano, no te sueltes, no te congregues, no dejes de congregarte. No deje de hacer lo básico. Congregarte es básico, hermano. Congregarse es básico. Es básico. Parece hasta sonso. Y que estemos todos acá sentados escuchándolo a usted, pastor, eso es lo importante. No, hermano, ahí estás errando porque no estás escuchando a mí. Estás escuchando a Dios que te está hablando a través de su palabra. Que te dice que digas que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma, de los que tienen confianza en Dios. Que dice: estoy todo molido, estoy todo machucado, todo cascoteado, pero todavía confío en mi Dios y seguiré buscando a mi Dios. Que por todos lados me dicen de todo, y a veces con razón, y tienen razón, pero con todo sé que Dios cubre mis pecados, porque yo me arrepiento. De verdad me arrepiento y lucho por ser la persona que Dios quiere que sea. Estoy esperando a mi Cristo. Yo estoy esperando la redención de mi alma. Estoy esperando la redención completa de mi cuerpo. La de mi alma ya está. Estoy esperando completa la redención. Estoy esperando ir a mi casa verdaderamente. La que ahora tengo es temporal. Lo que tengo es pasajero. Pero lo que tengo en el cielo es eterno, hermano. Que Dios nos ayude, hermanos, a estar preparados y llenos del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a mantenernos fuertes y firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Que Dios nos ayude a exhortarnos unos a otros y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Cristo ya puede venir en cualquier momento, hermano. La apostasía es grande y se hará más grande todavía, no se preocupe. Pero usted retenga la doctrina que ha aprendido. Retenga esas cosas en su corazón. La verdad le guardará. Dios será escudo alrededor de usted. Usted escuchará la voz del Señor, no la voz del pastor ya, sino la voz del Señor que le habla. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí yo vengo en breve. Queda retumbando la palabra del Señor. Aquí yo vengo en breve. Mantente firme. Mantente en pie. Mantente alerta. No mires atrás. No seas como la mujer de Lot. No mires atrás. No mires atrás. Qué mujer desobediente. ¿Por qué miró atrás?
Dios te dice a vos, no mires atrás, ya no mires el pasado, no mires tus fracasos, ya no conviene, no sirve, ya está, erraste, pecaste, ya está, terminala, cortala, te hirieron, te ofendieron, te fuiste, te caíste, apostataste 20 años y estás de vuelta, cortala, dice Dios, ya está, no mires atrás, falta poco, corre la carrera que te queda por delante. Mira hacia Cristo, mira hacia el blanco, trabajá, luchá. Cristo viene por ti, esa es tu esperanza viva, iglesia. Esa es tu esperanza. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Confía en Él, confía en su promesa. Él te librará. Oramos, Señor, ayúdanos a mantenernos firmes. Danos tu Espíritu Santo, más y más, Señor, más de tu presencia. Llena nuestras almas de tu gozo, de tu paz, de tu fe, de tu mansedumbre, de tu templanza, de tu misericordia, de tu fidelidad, de tu justicia. Llena mi alma, Señor, de tu palabra. Ayúdame a guardar estas palabras en mi corazón. Ayúdame a discernir la voz engañosa y seductora de los demonios a través de los falsos profetas. Ayúdame a mirar tu palabra y aferrarme a ella con todo mi corazón. Gracias, Padre, porque sé que no me dejarás en este mundo. Estoy preparado. Te esperaré, Señor. Amén.